Jesucristo. Y les dijo, cuidado, be careful, diremos en inglés. Guárdense de toda avaricia. ¿Qué quiere decir toda avaricia? O sea, en todo, de todo lo que es avaricia, de no avariciar nada, de no codiciar. Y también el mandamiento que dice, no codiciarás. ¿Verdad? Dice, porque la vida del hombre no consiste en qué, hermanos. En la abundancia de los bienes. La abundancia de los bienes que posee. O sea, la vida. ¿Qué nos puede decir usted de este versículo, mi hermano José? Ya que está hablando un poquito. Dice aquí que la vida no consiste en la abundancia que el hombre posee. Porque el hombre que, aunque tenga tanto dinero, no puede siquiera pagar un minuto de vida. Una hora. El dinero lo puede comprar, tal vez cosas materiales, pero no cosas que provienen de Dios, como la vida y la salud. Y alguien dijo por ahí que pueden comprar medicina, pero no la salud. Pueden comprar una casa, pero no un lugar. Pueden comprar muchas cosas, pero no lo que está diciendo aquí. Sí. El Señor solamente puede satisfacer lo que el hombre necesita. Amén. Exactamente. Aquí tengo un pensamiento que yo circulé. Me imagino que ustedes también lo circularon. La codicia o avaricia a menudo figura tanto a los pecados atroces que nos impedirán, ¿qué, hermanos? La entrada al reino de Dios. Esta semana yo estaba viendo, ¿cómo le podemos llamar? Un dibujito. Y estaba un gato. Y ese gato no podía entrar entre la pared y una puerta. Y así como cuando a veces uno quiere pasar en un lugar que uno no cabe, así estaba el gato que quería entrar. Y decía ahí, aquí yo tratando de entrar al cielo y haberme portado tan mal con mis semejantes. Y por causa de la avaricia nosotros vamos a querer entrar al cielo, o sea, a fuerza, pero eso nos va, como dice aquí, nos va a prohibir la entrada. ¿A dónde, hermana Berito? Al cielo. O sea, al cielo. La codicia a la altura de la extorsión, la idolatría. Fíjense, la codicia está a la altura de la extorsión. ¿Qué es extorsión, hermanos? ¿Qué es para ustedes? Fraude. La idolatría, la fornicación y el adulterio. Eso es lo que dicen los versículos y esta semana veremos, y es lo que hemos visto, ¿no? Porque vamos de lleno, o sea, a entrar de lleno a lo que vamos a repasar. ¿El pecado original definitivo? Es una pregunta. Vamos a leer Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Ustedes son los lectores, hermanos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Gracias. ¿Qué pistas se dan allí sobre la caída de Lucifer? ¿Qué papel crucial jugó la codicia en esa caída? ¿Qué codició Lucifer? Ser igual a Antes de Dios. ser Satanás. Ser igual a Dios y tener los privilegios que Dios tenía. ¿Qué más codició? Algo muy grande que muchos seres humanos codician. El gobierno, El trono. Ser semejante a él. Y quería ser semejante al Altísimo. Quería ser semejante a Dios. Hermano, yo no lo había visto hasta ahorita de esa manera. Dios quiere que seamos semejantes a Él, ¿sí o no? sí. El diablo era semejante a Dios, ¿sí o no? Sí. Pero quería el lugar de Dios. Esto es lo malo. Pónganse listos. Dios quiere que el carácter. Dios siempre, ¿qué comparte Dios con nosotros? Dios comparte con sus criaturas, van a ver, todo, menos su gloria.
¿ok? Y eso fue el pecado de Satanás. Quería la gloria de Dios. Gloria. O sea, la Es que gloria. él quería que lo adoraran. La adoración a Dios. Ajá, la adoración, o sea, él, era lo que él buscaba, pues, porque como dice el hermano Nata, si nos ponemos a pensar, pues Dios sí quiere que seamos semejantes a Él, pero que no busquemos adoración para nosotros, porque si somos semejantes a Él y buscamos la adoración de los otros mortales para nosotros, ya estamos llegando a ser como Satanás, pues, y eso es lo que Dios, claro, dice que es avaricia, ¿verdad? Codicia, ¿verdad? Ok, necesito a alguien que sea muy bueno para leer. Amén. ¿Ustedes? Ok. Lea Patriarcas y Profetas. Aquí está el comentario después de la pregunta. Descontento. Descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Ok, le voy a preguntar a usted, hermano pariente. Yo le digo pariente porque casi no me recuerdo su nombre original. Elías. Ándale, bueno, Elías. Profeta Elías. Sí, el profeta tenía Elías. ¿Cuál era el privilegio solamente de Cristo que estaba aspirando Satanás? Lo acaba de leer la hermana. La gloria. La gloria. El trono. Solamente el trono le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. La gloria, la alabanza, la adoración solamente le pertenece a Cristo. Y Él es con el que estaba enojado, estaba molesto. Según conflicto de los siglos. Y todos los libros del Espíritu de Profecía, tanto Isaías como Ezequiel, nos hablan de lo que Satanás, o sea, quería. Que a él le molestaba tanto cuando Dios el Padre se reunía para una decisión muy especial, solamente con el Hijo, con Jesús, ajá, con el Señor Jesucristo. Pero él le tenía tanto celo y le sigue teniendo tanta codicia y tanto coraje. O sea, que lo quiso matar de cuando estaba a punto de salir, o sea, del vientre, o sea, de María, o sea, de su madre. Lo persiguió tanto. Y el libro de Apocalipsis ahí nos habla que, o sea, Satanás, o sea, el dragón, persigue, o sea, a la iglesia, dice al remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 5 y versículo 5. ¿Lo quieres leer, hermano? Ya, Ok. Antes Sí, ok. antes de que pasemos a la parte siguiente, Sí. lo que encontré es que Satanás con su propia derrota fue su mensaje siguiente para derrotar también a la pared. Ujú, ¿Y sí. cómo había caído Satanás? Ujú, Con querer ser igual a Dios. sí. Y cuando su mensaje se llevó a Eva, porque fue a Eva la que engañó, le dijo, si ustedes quieren ser igual a Dios, tienen que comer de esa fruta. Ujú, Y como dice el hermano Nata, y yo lo había visto de esta manera, el hombre ya era igual a Dios. Porque el hombre era inmortal. El hombre era inmortal, Dios lo había hecho inmortal. El hombre era igual a Dios en inmortalidad. Simplemente como Dios le había dicho. La consecuencia de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era la muerte. Pero el hombre ya era inmortal. ujú, Por eso Satanás cuando llega y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser inmortal si comes. ujú. ¡Qué engaño! Porque ellos eran inmortales. Sí. Sí, ellos eran inmortales. Ujú, Entonces, la otra mentira, seréis como Dios. ¿De qué manera? ujú. Conociendo. Ellos eran como Dios. Pero no los, eran Dios. los engañó fácil porque él
cayó de la misma manera, queriendo ser como Dios, queriendo llegar y querer hacer Dios. Él fue, como dice Ezequiel, fue echado a estar ahora frente a los reyes de la tierra, que lo vieran. Y ese mismo mensaje sigue llevando hoy. El querer ser como Dios, cuando nosotros ponemos nuestras miradas, nuestras metas tal vez yo no sé, en el dinero, y hacemos de ese nuestro Dios. El trabajo, hacemos de eso nuestro Dios también. Yo creo que pues para nosotros debemos tener mucho cuidado con la codicia. Ok, le hablo así en Efesios 5. ¿No? ¿No puedo leer? Sí, yo lo leo. ¿Quién lo lee? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, ¿ustedes habían visto la codicia como idolatría? Una del tema, hermanos, en el campamento. ¿A quién se le va a la mente cuando leí esto? Ahorita que termino. ¿A quién? O sea, a Acán. Si leyeron ustedes, hermanos, Josué capítulo 7, donde habla de lo que le sucedió al pueblo de Israel, lo que le sucedió, o sea, a Acán, lo que hizo Acán, qué fue lo que codició, el manto babilónico, un lingote, o sea, de oro, o sea, mucho dinero. Y él dijo, un manto babilónico muy bueno, muy bonito, o sea, muy precioso. ¿Qué sucedió después de la poderosa victoria en Jericó? ¿Y qué mensaje debemos extraer de esta historia, o sea, para nosotros? A ver, hermanos, me gustaría escuchar de ustedes, sin nombrarlos yo, sin decirles o hacerles la pregunta, ¿qué es lo que podemos obtener de esta historia? Yo creo, hermano, que ahí pues Dios ya había dado una orden, que no debían llevar nada y que todo tenía que ser destruido. Pero vamos a lo que le llamó la atención a Acán, ¿verdad? Que era el oro, el manto, lo que se llevó, ¿verdad? El tesoro. Pero ¿para qué? Se lo llevó, él no lo iba a usar, no lo iba a poder. ¿Qué hizo? Enterrarlo abajo de la tienda. Pero luego vemos la consecuencia de haberse llevado eso, o sea, de haber desobedecido en primer lugar, de no haber controlado la avaricia que él tuvo con ese tesoro. ¿Qué fue lo que pasó después con este pueblo? A pesar de que ya habían ganado, porque ganaron la batalla. La batalla en Jericó. ¿Y qué fue lo que pasó después? Vino el pecado, vino la derrota. Exactamente. Al que él podía llegar contra ¿cómo se llama? Y entonces ahí podemos ver a dónde nos lleva la avaricia. O sea, la consecuencia de la avaricia, ¿verdad? Que es un pecado que no debe, pecado. exactamente, de que no podemos permitir la entrada de la avaricia en nuestra vida. Tenemos una lección muy importante de la experiencia, o sea, de Acán, o sea, de su pecado. Que Dios no tolera el pecado. O sea, la desobediencia a sus mandatos. A veces cuando nosotros no vemos las bendiciones en nuestro hogar, sino solamente maldiciones, males, en la iglesia. Cuando nosotros no disciplinamos el pecado. Si ustedes ven hoy en día que ya no recurrimos a la Biblia para disciplinar, no recurrimos al manual de la iglesia, tampoco recurrimos al Espíritu por profecía. Y a veces nos preguntamos, como yo preguntaba, ahora la reunión que se tuvo de ancianos, que cuál fue el tópico o lo que se trató, es por qué se están yendo nuestros jóvenes de la iglesia. Porque estamos tolerando a la cama. Dice, entre los millones de Israel, de todas las familias de Israel, solamente por un hombre estaban muriendo mucha gente. Por un hombre los estaban derrotando los israelitas, los echaron en corrida. Cuando David
vio ¿cómo se llama el gigante, hermanos? Ayúdenme. Goliat. Dijo, pero ¿cómo este incircunciso va estando burlándose? Dijo, del pueblo de Israel, del pueblo, o sea, de Dios. O sea, y acá con Acán, lo que sucedió, ¿cómo iba a estar siendo derrotado el pueblo de Israel? O sea, el pecado nos puede derrotar. Murió él. ¿Quién fue el que pecó? Él. Y me imagino que lo platicó, porque la esposa sabía muy bien lo que él había hecho. Murieron toda su familia. Hermano, a mí me llama mucho la atención cómo la avaricia de Acán no solamente lo perjudicó a él, sino a todo el campamento. Entonces, lo interesante del asunto, hablando ahora del tópico de lo que habló el pastor allá, cosas muy interesantes, hermano, que voy a compartir con ustedes. La cuestión, ¿cuál fue la mayor causa de que nuestros jóvenes se van de la iglesia? ¿Cuáles? Y dijeron varios ahí, ¿verdad? La razón por la que los jóvenes más se van de la iglesia es por la hipocresía de nosotros, por la falta de santidad de los hermanos. Y eso hablando de Acán. ¿Y Dios qué dijo? ¿Este pueblo de qué? Pero su corazón anda atrás de qué. Dice ahí de avaricia. Entonces eso es lo interesante del asunto. O sea, los milenios, a esta gente ya última, ellos no... por ejemplo, yo soy de la escuela de vamos a ir, ¿cómo diré? Pues, muchas veces no expreso lo que siento. Y bueno, ahí se da. Y los de ahora no. Ellos expresan lo que sienten y quieren ver, ¿cómo se llama? Que se les den ¿cómo le diré? Por ejemplo... si usted le dice que no, ¿por qué no? O sea, que usted diga de una razón. Vamos a decir, por ejemplo, y queramos o no, hermanos, vamos a decir, su hijo, bueno, ¿por qué el hermano Nathan haga eso? Bueno, hermano Nathan no diezma y nomás anda compre trocas y esto, y ellos preguntan. Y antes usted podía decir, mi hijo, pues bien vida de él, pero yo le decía, no, pero es que está dando mal testimonio y me repercute en mí. Y es lo que ha pasado en muchos, la mayoría de los jóvenes es la mayor causa, hermano. Entonces, por ejemplo, la sierva del Señor dice que hay muchos acanes. Ahora la pregunta, ¿será que yo soy un acán? Yo tengo que examinarme para cambiar, para no ser mal testimonio para los hijos. Adelante. Ok, hermanos, también podemos tener un Judas o hasta varios Judas. El corazón de Judas. Él se llamó a andar con el Señor Jesucristo, a ser discípulo, a seguir al Señor Jesucristo. Él dice en la palabra de Dios que él era el tesorero de los discípulos, de las ofrendas, de las ayudas que daba la gente para el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a leer Judas capítulo 12. No, perdón, ¿cuál Judas? Juan capítulo 12, perdón. Juan capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Alguien que no haya leído, ¿por qué lea usted, hermano? 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Juan 12. Juan 12, 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y luego sustraía de lo que se echaban en ella. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto,
porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gracias. ¿Qué hizo María? ¿Ya escucharon la lectura, hermanos? ¿Qué hizo María que llamó tanto la atención durante la fiesta? Ya vimos, ¿verdad? 300 denarios, el salario de un año. Ese dinero lo codició Judas. Dijo, ay, ese dinerito en la bolsa que traigo aquí de la tesorería del Señor, ¿verdad? Para los pobres. ¿Cómo reaccionó Judas? Eso es lo que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque era codicioso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, para el día de mi sepultura. O sea, él lo ha hecho. Hermano Nataliano, por favor, desea a todas las gentes. Ahí está. Ok, dice, ¿qué le pasó a Judas después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales? ¿Por qué haría algo tan malo? Según Elena de Juárez, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios, pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Hermanos, ¿no nos estará sucediendo a alguno de nosotros lo mismo que le sucedió a Judas? Que el Señor Jesucristo no nos ha rechazado en su pueblo, en su iglesia aquí de Millington. Nos ha dado, los privilegios. Privilegios, podemos tener un cargo aquí dentro de la iglesia, pero estamos batallando para entregarle completamente nuestro corazón al Maestro, al Señor Jesucristo. Judas anduvo, ¿cuántos años, hermana, con el Señor Jesús? 3 años y medio. Anduvo con el Señor Jesucristo. A mí me impresiona la cantidad de tiempo que anduvieron los discípulos. Y voy a hablar de Juan. Juan, con 3 años y medio, la Biblia anteriormente decía que ellos tenían un carácter que los apodaban en el libro los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Pero en 3 años y medio ellos fueron transformados por la gracia de Dios. Amén. Cambiaron su carácter y a mí me impresiona cuando yo me he propuesto, bueno, ya he terminado el libro de Primera de Juan, he avanzado mucho con San Juan, pero me impresiona cómo Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, habla Juan no de otra cosa más que del amor, del amor, del amor, del amor. ¿Por qué? Porque era el amor el que lo, vamos a decir, lo cautivó a Juan y lo hizo transformar. Ahora, ¿acaso no lo mismo tenía Judas? Judas con 3 años y medio, escuchen bien, 3 años y medio, el mismo tiempo que le llevó Juan a cambiarse de carácter, 3 años y medio a Judas y no cambió. Ahora la pregunta es que yo me he hecho, no solo en esta semana, sino en el tiempo que he analizado la vida de Judas. Yo digo, ¿cuánto tiempo hemos estado en la iglesia y todavía seguimos siendo el mismo Judas? ¿Por qué? Porque ¿cuántos años llevamos? Hay muchos ya, 20, 25 años y todavía no podemos cambiar ni siquiera un rasgo de carácter, todavía seguimos siendo. Y vamos, muchos tal vez a llegar a terminar como Judas, no siendo transformados, pero hay muchos que como Juan, como Pedro, que a pesar de sus luchas, pero esos 3 años y medio de que Jesús anduvo con ellos, fueron transformados. Amén. Hermano, Un momento, 3 minutos. Sí. Muy poco. Juan era el discípulo del amor, pero él dijo esto. Porque la otra vez escuchaba a un ministro que es muy popular en la iglesia adventista del séptimo día, muy invitada con momentos, decía: nosotros debemos de siempre hablar del amor, no debemos de predicar ni enseñar, dice, el evangelio del temor. Él dijo esto, Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, el discípulo del amor, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos, La hermano? avaricia. Y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto predicó el discípulo del amor. Hermanos, Ananías y Zafira prometieron vender una propiedad, algo que ellos tenían, y darlo, regalarlo, donarlo para la iglesia. Pero cuando ya se los pagaron, entonces pensaron diferente, a no quererlo, o sea, dar. Y en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, habla mucho de cuando se promete algo al Señor. Y pues llegó Ananías con los discípulos, especialmente con Pedro. Ese de Pedro, o sea, que se exaltaba, ese hombre que completamente hablaba de inmediato, pero ya era un hombre transformado. Le dijo, o sea, tú vendiste la propiedad, pero ¿qué hiciste? Porque tú le prometiste, porque la iglesia sabía, esperaban el dinero, de seguro hasta lo necesitaban en ese momento. Le dijo, pues tú prometiste esto y ¿por qué has hecho esto? Y pues sabemos lo que pasó. Murió en ese instante. Y dice que tanto venían los jóvenes que lo fueron, o sea, a sepultar. Dijo, ahí vienen y también te van a llevar a ti. Pero le dije a mi esposa, pero qué fe de Pedro. O sea, un hombre completamente transformado, un hombre de Dios, sabía que en un instante iba a pasar eso. ¿Y sucedió, hermano? Sí, claro que sí. Sí sucedió. Y todo eso es porque ellos no quisieron darle el 10% a Dios. No le quisieron dar, o sea, las ofrendas, las quisieron retener para ellos. Cuando nosotros prometemos, como cuando se hace el voto bautismal, o sea, que van a estar dispuestos a cooperar con la obra de Dios, especialmente fieles en los diezmos y las ofrendas. Nosotros hemos prometido, hasta levantamos la mano. Yo parece que hasta levanté las dos ese día. Que lo prometo de darle siempre los diezmos de todas mis entradas y las bendiciones de Dios. Gracias, hermano. Yo alabo a Dios, hermano, porque no estamos en ese tiempo. ¿Por qué? Sí. Le digo así, cuando nosotros cobramos el dinero y vemos bastante dinero, bueno, esto me va a salir mejor para comprarme un carro, lo que sea, yo no sé. Y sí, no lo digo, yo alabo a Dios porque no estamos en el tiempo de Ananías y Zafira. Porque si fuera así, imagínense. Ya, ¿cuántos no estuviéramos muertos ya? ¿De verdad que sí? Por no devolverle a Dios lo que nosotros mismos prometimos. Prometido, sí. ¿Sí? Sí. Hermano, ahora sí, perdón. Terminamos con 1 Corintios 10:13. Amén. Es cómo vencer la codicia. Esto nos va a ayudar mucho. ¿Qué le van a leer, hermanos? 1 Corintios 10:13. Yo la leo así. No, pero, Sí, léanlo. Y con eso terminamos. Primera de Corintios 10:13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si que Dios es fiel, nos dará la salida, hermano, para Amén. salir de la tentación y poder soportar. Dios lo bendiga. Amén.